El precio del pecado. Colocar a Dios en el primer lugar de mi vida ha sido una decisión que marcó la diferencia entre la bendición y la maldición. Comprendí que muchas veces los seres humanos caemos en la trampa de seguir nuestros propios deseos y terminamos alejándonos del camino que el Señor ha trazado para nosotros. Pero la misericordia de Dios es infinita a través de su Espíritu Santo. Él siempre nos llama de regreso a su luz. Cuando decidí rendirme a su voluntad, comenzó a transformar mi vida, limpiando cada rincón de mi alma y guiando mis pasos para vivir en su santidad y en su gracia. A medida que mis hijos sobrinos crecían en el conocimiento y la fe en el Señor, yo también iba creciendo espiritualmente. Cada día caminaba más cerca de su presencia. Las dificultades no desaparecieron, pero en medio de cada prueba siempre encontrábamos refugio en los brazos de Dios. Aunque enfrentábamos desafíos constantes, era evidente que una fuerza sobrenatural nos sostenía. Su misericordia nos cuidaba, nos protegía y nos daba paz en medio de la tormenta, como el buen pastor que jamás abandona a sus ovejas. Sin embargo, mientras la fe comenzaba a florecer en el corazón de los niños, mi madre seguía visitando centros de brujería. Buscaba respuestas para problemas que no entendía, sin darse cuenta del peligro espiritual que estaba llevando a nuestra familia. Los niños, con la sencillez y la pureza de un corazón que amaba a Dios, le decían: abuela, deje eso no es de Dios. Sus palabras eran un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aunque eran niños, hablaban con una verdad que solo podía venir del Señor. Mientras tanto, la batalla entre la fe y el pecado seguía librándose dentro de nuestra familia. Yo anhelaba con todo mi corazón que mi madre encontrara la verdadera libertad en Cristo. Un día, mientras estaba en la iglesia, el Señor me dio una revelación que cambió mi manera de entender todo lo que estaba viviendo. Me mostró que muchas de las cosas que ocurrían en mi familia eran consecuencia de las puertas espirituales que mi madre había abierto. Pasamos de ser una familia bendecida a una que sobrevivía únicamente por la misericordia de Dios. En aquel tiempo, un pastor guiado por el Espíritu Santo me dijo que en el año 2011 alguien de mi familia moriría. Supe inmediatamente dentro de mí que era mi madre. Una tormenta de emociones invadió mi corazón. Comencé a orar con todas mis fuerzas, suplicándole al Señor que no se la llevara. Le pedía una y otra vez, oraba, comprendía que por encima de mis deseos estaba la voluntad perfecta de Dios. Aunque esa voluntad pudiera traer dolor, seguía siendo buena. Así que mi oración dejó de ser solamente un ruego y se convirtió en un acto de rendición. Le entregué mi familia al Señor, reconociendo que Él seguía siendo soberano sobre nuestras vidas. Le pedí a Dios que nos diera fuerzas para soportar lo que vendría, no solo para mí, sino también para toda mi familia. Decidí visitar a mis padres. Sentía que había llegado el momento de abrirles mi corazón. Los reuní en su habitación y con mucho amor les expliqué lo que el Señor me había mostrado acerca de todo lo que estaba ocurriendo en nuestra familia. Les hablé del amor de Dios, de su misericordia y de la oportunidad que aún tenían para comenzar una nueva vida si se arrepentían sinceramente. Les rogué que pidieran perdón al Señor. Les supliqué a mi madre que abandonara los caminos del enemigo y buscara la paz que solo Dios podía darle. Aquella tarde ocurrió algo que jamás olvidaré. Mis padres elevaron una oración de arrepentimiento delante del Señor. Mientras los escuchaba, sentía que la atmósfera cambiaba. Era como si una brisa fresca hubiera barrido todo el temor, el resentimiento y la oscuridad que durante tanto tiempo habían permanecido en nuestra familia. Por un momento, la esperanza volvió a llenar nuestro corazón. Sin embargo, apenas 2 meses después, aquella paz comenzó a desvanecerse. Mi madre volvió a dejarse seducir por las prácticas ocultas y regresó a los lugares de brujería. Trajo nuevamente a la casa objetos relacionados con esas prácticas, poniendo en riesgo todo lo que Dios había comenzado a restaurar en nuestra familia. Fue mi sobrina, con la valentía que solo Dios puede poner en el corazón de un niño, tomó aquellos objetos, los arrojó al suelo y dijo con firmeza: eso no es de Dios. Cuando los niños me contaron lo que había sucedido, una profunda tristeza invadió mi corazón.
Me acerqué a mi madre y con amor, pero también con firmeza, le pregunté por qué había vuelto a ese camino después de todo lo que habíamos vivido. Ella, en lugar de reconocer su error, solo se quejó por la actitud de mi sobrina, sin comprender la gravedad de las decisiones que estaba tomando. Aquella escena reflejaba la batalla espiritual que seguía librándose dentro de nuestra familia. La luz y las tinieblas continuaban enfrentándose, mientras yo veía cómo el camino hacia la restauración parecía cada vez más difícil. 2 meses después de aquel episodio, mi vida también entró en una nueva etapa. Ese mismo año me casé. En medio del dolor que atravesaba mi familia, Dios me regaló un nuevo comienzo. Aunque las sombras seguían rodeando a mi familia, la gracia de Dios renovaba mis fuerzas. No dejaba de interceder por mi madre, por mis hermanos y por cada uno de los miembros de mi familia que aún permanecían atrapados por las mentiras del enemigo. La fe que Dios había sembrado en mi corazón se convirtió en un faro que iluminaba mi camino. Cada día me recordaba que, por más difícil que pareciera la situación, la luz del Señor siempre termina venciendo la oscuridad. Seguía creyendo que mi familia también viviría la libertad que Cristo ofrece. Aunque las circunstancias parecían decir lo contrario, mi esperanza permanecía firme. Sabía que la victoria pertenece a quienes perseveran en la fe. Llegó el mes de agosto. Era una tarde de sábado cuando sonó el teléfono. Al responder escuché la voz de mi madre. Sonaba débil, agitada y con dificultad para respirar. No me siento bien, siento que me ahogo. Sin perder tiempo le dije que iba inmediatamente hacia donde ella estaba. Como sabía que la distancia podría retrasarme, llamé de inmediato a un amigo de confianza que trabajaba como taxista. Para mi sorpresa, él se encontraba apenas a una cuadra de la casa de mi madre. En cuestión de minutos, llegó para llevarla a la clínica. Mientras mi esposo y yo salíamos rumbo al servicio de urgencias. Durante el trayecto mi corazón latía con fuerza. Mi mente no dejaba de recordar todas las veces que había orado por ella. Le pedía una vez más al Señor que tuviera misericordia, que extendiera su mano y llegara a tiempo. El camino hacia la clínica se hizo eterno. De repente sentí como si un enorme peso fuera quitado de mis hombros. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero algo se había ido de mí. En ese mismo instante sonó mi teléfono. Era mi amigo taxista. Con la voz quebrada me dijo: «Tu mamá se desvaneció dentro del taxi». Sentí que el tiempo se detenía. Cuando llegué a la clínica, el ambiente era frío y tenso. La incertidumbre llenaba cada rincón de la sala de espera. Mi amigo corrió hacia mí y con evidente tristeza me dijo: «Al parecer tu mamá falleció dentro del taxi». Aquellas palabras atravesaron mi corazón. Busqué desesperadamente a una enfermera, esperando escuchar algo diferente, pero únicamente me confirmó que mi madre había ingresado al servicio de urgencias. Mientras esperaba noticias, recordé todas las veces que había intercedido por ella delante del Señor. Entonces, en medio de la angustia, sucedió algo que nunca olvidaré. Una paz sobrenatural comenzó a llenar mi corazón. Era esa paz que solo Dios puede dar cuando todo alrededor parece derrumbarse. No importaba cuál fuera el desenlace. En ese momento comprendí que Dios seguía teniendo el control absoluto de cada situación. Finalmente, después de insistir varias veces, me permitieron ingresar. La imagen que encontré al abrir la puerta quedó grabada para siempre en mi memoria. Mi madre estaba inmóvil sobre una camilla. Tenía los ojos abiertos, completamente fijos, como si aún estuviera mirando un lugar que yo no podía ver. Por un instante sentí que el tiempo se detenía. Me acerqué lentamente. Con un último acto de amor, pasé suavemente mi mano sobre sus ojos y los cerré para siempre. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Había orado durante tanto tiempo para que ese momento nunca llegara. Sin embargo, allí estaba, despidiéndome de la mujer que me dio la vida. Mientras la observaba, muchas preguntas inundaban mi mente. Recordé cada advertencia, cada oración, cada oportunidad que Dios le había dado. En ese instante, comprendí que la lucha entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, es mucho más real de lo que muchas personas imaginan. Mi fe, que tantas veces había sido mi refugio, volvió a sostenerme.
Era la única ancla que impedía que mi corazón se hundiera en medio del dolor. Frente al cuerpo de mi madre, todo lo demás dejó de importar. Cuando el personal de la clínica trasladó su cuerpo a la morgue, el silencio pesaba más que cualquier palabra. Mientras caminábamos detrás de la camilla, recordaba su risa, su cariño y los momentos felices que vivimos juntos. También pensaba en las decisiones que había tomado y en cómo esas decisiones terminaron afectando a toda la familia. Aquella experiencia me hizo reflexionar profundamente. Comprendí que nuestras decisiones nunca afectan solamente nuestra propia vida, siempre alcanzan a quienes amamos. En medio del dolor nació también un propósito. Sentí que debía honrar la memoria de mi madre enfrentando la oscuridad que había marcado nuestra historia familiar. No podía seguir ignorando lo que Dios me había mostrado. Aunque el dolor seguía siendo inmenso, un pequeño destello de esperanza comenzó a nacer en mi corazón. Mientras organizábamos el funeral, experimenté una vez más la fidelidad de Dios. Una amiga de la familia, sin que yo lo supiera, había preparado con anticipación todo lo necesario para que mi madre tuviera una despedida digna. El funeral ya había sido pago. Aquello fue un abrazo del cielo en ese momento de mi vida. Mientras organizaba cada detalle, las flores, la música y todo lo relacionado con el funeral, comprendía que incluso en los días más oscuros Dios sigue proveyendo. Cada decisión que tomaba era un acto de amor. Recordaba los momentos felices junto a mi madre, las enseñanzas que me dejó y todo lo que sacrificó por nosotros. Aunque su ausencia se sentía, decidí que aquel funeral no sería solamente un momento para llorarla, sino también para agradecer por su vida. Sabía que había cometido muchos errores, había buscado respuestas en lugares equivocados, pero también había amado profundamente a su familia. Mientras avanzaban los preparativos, sentía que Dios comenzaba a cerrar uno de los capítulos más dolorosos de mi vida. Era tiempo de aprender, era tiempo de sanar, era tiempo de unir nuevamente a la familia. Mientras preparaba el último adiós, también sentía que Dios estaba preparando mi corazón para un nuevo comienzo. Durante esos días pude experimentar de una manera muy especial la presencia del Señor. Él me dio fuerzas que yo sabía que no provenían de mí. En la funeraria comenzaron a llegar hermanos de la iglesia, familiares y amigos. Cada abrazo era un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos. Cada palabra de ánimo era una muestra de su amor. La congregación donde asistía mi madre se convirtió en un verdadero refugio durante aquellos días. Muchas personas compartían historias acerca de mi madre. Fue un tiempo de dolor, pero también de profunda sanidad. El amor de Dios se manifestaba en cada oración y en cada persona que se acercaba para acompañarnos. La ceremonia transcurrió entre lágrimas y recuerdos. Sin embargo, mientras todos hablaban de mi madre, había una inquietud que no dejaba de crecer dentro de mí. Sentía que aún había muchas respuestas que necesitaba encontrar. Ese día tomé una decisión delante de Dios. No permitiría que las dudas dominaran mi vida. Buscaría la verdad, enfrentaría el pasado y permitiría que la luz de Cristo iluminara todo aquello que había permanecido oculto durante tantos años. Aunque la nostalgia seguía siendo real, también lo era la esperanza. Sabía que el amor permanece más allá de la muerte. La paz del Señor seguía sosteniéndome y recordándome que incluso en medio de la pérdida, Él continúa siendo fiel. Al tercer día después del entierro ocurrió algo que jamás olvidaré. En medio de la noche desperté sobresaltada. Había escuchado unos gritos desgarradores. Eran gritos llenos de dolor, desesperación y angustia. Reconocí aquella voz de inmediato. Era la voz de mi madre. Me llamaba por mi nombre con una desesperación que heló mi sangre. Me incorporé de inmediato en la cama completamente aterrorizada. Mi esposo despertó al verme tan alterada y me preguntó qué había sucedido. Con la voz entrecortada le conté lo que acababa de vivir. Mi madre siempre había acudido a mí para todo. Siempre buscaba mi ayuda, mi consejo o simplemente mi compañía. Por eso escuchar aquellos gritos fue una experiencia que atravesó mi corazón. Una pregunta comenzó a perseguirme. ¿Dónde estaba realmente mi madre? Aquella noche la duda comenzó a instalarse en mi corazón. Me preguntaba si su arrepentimiento había sido suficiente, si en sus últimos instantes había alcanzado la misericordia de Dios,
si aquellas decisiones que tomó durante tantos años habían marcado definitivamente su eternidad. Durante mucho tiempo esa incertidumbre no me abandonó. Sin embargo, en medio de aquel temor comprendí algo importante. Más que lamentarme por lo que ya había ocurrido, debía fortalecer mi llamado como intercesora. Entendí que tenía que seguir orando por mi familia para que ninguno repitiera los mismos errores. Aquella noche me aferré con más fuerza que nunca al Señor. Los días siguientes fueron especialmente difíciles. La ausencia de mi madre se sentía en cada rincón de la casa. Ella siempre había llenado el hogar de alegría. Le encantaban las manualidades y decoraba cada espacio con sus creaciones. Cada objeto que veía me recordaba su presencia. El silencio que dejó era imposible de ignorar. Como familia comenzamos a sostenernos unos a otros. Seguía muy pendiente de mi padre, de mi hermano y de mis sobrinos. Sentía que debía mantenerme firme para ayudarles a atravesar aquel proceso. A pesar del dolor, la presencia de Dios seguía acompañándonos. Cada día nos reuníamos para recordar a mi madre, reíamos, llorábamos y compartíamos historias que nos hacían sentirla cerca una vez más. Fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero nunca desaparece. Aunque una persona ya no esté físicamente, permanece viva en los recuerdos, en las enseñanzas y en las huellas que dejó a quienes la amaron. Una semana después del funeral sentí que había llegado el momento de hacer algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. Visité nuevamente a mi padre, todavía estaba profundamente afectado por la pérdida. Con mucho cuidado le dije que era necesario recoger las pertenencias de mi madre, su ropa, sus zapatos y todos aquellos objetos que permanecían exactamente donde ella los había dejado. Mi padre se negó, no quería mover absolutamente nada. Cada rincón de la casa le recordaba a la mujer con quien había compartido tantos años de su vida, pero yo sabía que debíamos dar ese paso. Había algo más que necesitábamos descubrir. Mi madre siempre mantenía una parte de su closet cerrada con llave. Nadie podía entrar allí. Con delicadeza le expliqué a mi padre que era necesario abrir ese lugar. Después de unos minutos aceptó. Comencé a guardar cuidadosamente la ropa y las pertenencias de mi madre en varias cajas para donarlas posteriormente. Mientras organizaba todo, encontré algo que me dejó completamente sorprendida. En uno de los compartimientos laterales del closet había una gran cantidad de tarjetas de brujos. Las observé incrédula, miré a mi padre y vi en su rostro la misma sorpresa. Ninguno de los dos imaginaba que encontraríamos algo así, pero aquello era solo el comienzo. Respiré profundamente y me dirigí hacia el compartimiento que siempre permanecía bajo llave. Cuando finalmente lo abrí, mi corazón se estremeció. Allí había un altar dedicado a María Leonza. Por un instante sentí que el tiempo se detenía. En este momento comprendí muchas de las cosas que Dios me había venido mostrando durante años. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sabía que ese altar representaba una puerta espiritual que nunca debió abrirse. Comprendí que muchas de las luchas que habíamos vivido como familia tenían un origen que durante años permaneció oculto. Cerré el altar y elevé una oración al Señor. Sentía que aquel descubrimiento no solo revelaba el pasado, sino que también marcaba el inicio de una restauración para nuestra familia. Vi el rostro de mi padre completamente quebrantado. Jamás imaginó que dentro de su propia casa existiera algo así. Su dolor era evidente. Como esposo, como padre y como protector de la familia, aquella realidad también golpeó profundamente su corazón. Entonces entendí que ya no era momento solamente de llorar, era tiempo de actuar. Nos unimos en oración, le pedimos perdón al Señor. Renunciamos delante de Dios a toda obra de las tinieblas y declaramos que nuestra familia pertenece únicamente a Jesucristo. Tomé la decisión de romper definitivamente con todo aquello que había mantenido a nuestra familia atada durante años. Sabía que la batalla espiritual no había terminado, pero también sabía que la victoria pertenece al Señor. Aquella experiencia marcó un antes y un después en mi vida. Comprendí que muchas personas buscan respuestas en lugares equivocados sin imaginar las consecuencias espirituales que esas decisiones pueden traer. También entendí que ningún secreto permanece oculto para Dios. Tarde o temprano, Él saca todo a la luz para traer libertad a quienes deciden caminar en la verdad. 2 años después, el dolor volvió a tocar la puerta de mi vida. Mi padre enfermó gravemente.
Su deterioro fue muy rápido y pasó un mes hospitalizado. Los últimos 3 días permaneció en la unidad de cuidados intensivos. Su corazón estaba más débil. Yo sabía que el momento de despedirme de él estaba muy cerca. Una tarde, mientras lo visitaba en la clínica, sentí la necesidad de hablarle una vez más sobre lo más importante, su relación con Dios. Me acerqué a su cama, tomé su mano y con el corazón lleno de amor le recordé la promesa de la vida eterna. Entonces le cité las palabras de 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mientras pronunciaba aquel pasaje, sentía una mezcla de tristeza y paz. Sabía que mi padre había luchado durante toda su vida, había enfrentado dificultades, pero nunca dejó de creer en Dios. Con la voz entrecortada le hice una última pregunta. ¿Papi ya le pidió perdón al Señor? Él me miró con sus ojos cansados, pero llenos de serenidad, y respondió con firmeza: sí. Aquella respuesta trajo tranquilidad a mi corazón. Entonces le dije: has peleado la buena batalla de la fe. Ahora te espera la corona de justicia que el Señor ha prometido. Él volvió a asentir lentamente. Me acerqué, besé su frente y me despedí. En lo más profundo de mi corazón sabía que era la última vez que lo vería con vida. Salí de aquella habitación con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de que mi padre había puesto su confianza en Cristo y que un día volveríamos a encontrarnos en la presencia del Señor. Al día siguiente, mientras me encontraba trabajando, sonó mi teléfono. Antes de responder algo dentro de mí, ya conocía la noticia. Mi padre había partido. Cuando llegué a la clínica, una enfermera me condujo hasta la habitación. Entré lentamente, allí estaba mi padre. Permanecía acostado sobre la cama con los ojos abiertos. La escena me recordó inmediatamente el momento en que encontré a mi madre. Con delicadeza acerqué mi mano y cerré sus ojos por última vez. Las lágrimas comenzaron a correr mi rostro. Le di gracias a Dios por su vida. Le agradecí por haberme permitido disfrutar de él durante tantos años, por sus consejos, su amor y por todo lo que sembró en mí. Aunque mi corazón estaba roto, una paz sobrenatural inundaba mi interior. Sabía que él ya no sufría, sabía que estaba en la presencia del Señor. Esa certeza transformó mi duelo. Mientras organizábamos el funeral, recordaba cada enseñanza que me dejó, cada conversación y cada momento compartido. Su legado seguiría vivo en nuestra familia. Cuando salí al pasillo para esperar a la funeraria, los minutos parecían eternos. Finalmente llegaron. Al ver cómo sacaban el cuerpo de mi padre envuelto en una bolsa negra, sentí que mi corazón volvía a romperse. No pude contener el llanto, lloré profundamente. Era el llanto de una hija que acababa de despedirse de su padre. Acompañé a los trabajadores de la funeraria mientras lo llevaban hacia la morgue. Cada paso despertaba un recuerdo diferente. Recordaba nuestras conversaciones, sus consejos, las veces que me animó y la manera en que siempre estuvo presente cuando lo necesité. El entierro transcurrió en silencio. Sin embargo, en medio de aquella tristeza, recordé algo que Dios había hecho una semana antes de la muerte de mi padre. Aquella noche, mientras dormía, tuve una experiencia muy especial. Sentí como si el dedo de Dios entrara en mi corazón y sacara de él un peso enorme. Era como si estuviera arrancando toda la angustia, todo el dolor y toda la carga que había acumulado durante aquellos años. Cuando desperté, una paz indescriptible llenaba mi alma. No podía explicarlo, simplemente sabía que había sido Dios. Ahora comprendía por qué me había preparado de esa manera. Él conocía lo que estaba por suceder. Mientras despedía a mi padre, aquella misma paz volvió a envolverme. El duelo seguía siendo real. Las lágrimas seguían cayendo, pero dentro de mí había una seguridad que nadie podía quitarme. Mi padre estaba con Cristo. Después del funeral, los niños comenzaron a vivir conmigo. Mi hermano empezó una nueva etapa por su cuenta. Nuestra familia estaba cambiando para siempre. Sin embargo, había una pregunta que seguía persiguiéndome día y noche. ¿Qué había ocurrido realmente con mi madre? Aquella duda nunca desaparecería. Oraba, leía las escrituras, buscaba respuestas en la presencia de Dios, pero mi corazón seguía anhelando claridad. Era una lucha constante. Pasaron 5 años llevando esa pregunta en mi corazón.
hasta que un día decidí hablar con el Espíritu Santo. Con lágrimas en los ojos le dije: hermoso Espíritu Santo, si vas a mostrarme la verdad sobre mi madre, hazlo con misericordia. No creo poder soportar verla sufrir. Después de esa oración me senté en silencio, respiré profundamente. Esperé. Mientras permanecía en la presencia de Dios, comenzaron a venir a mi mente muchos recuerdos de mi madre. Recordé su sonrisa, sus abrazos, su manera de cuidarnos. También recordé sus errores. Y en medio de todos esos recuerdos, el Espíritu Santo llenó mi corazón con una profunda sensación de amor. Comprendí que el amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Aunque no recibí una respuesta inmediata, salí de aquel momento con una paz que durante años no había podido encontrar. Sentía que Dios seguía orando y que cuando llegara el momento correcto, Él mismo respondería a la pregunta que tanto tiempo había guardado en mi corazón. Recordé un pasaje que siempre había estado presente en mi corazón. Dios habla una y otra vez aunque la gente no lo reconozca. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sueño profundo o dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. Job 33, 14 al 16. Aquella noche comprendí que el Señor estaba a punto de responder la pregunta que durante tantos años había llevado en mi corazón. Mientras dormía tuve un sueño que jamás podré olvidar. Me encontraba en un lugar que parecía ser la antesala del infierno. Era un ambiente oscuro, pesado y completamente opresivo. Todo transmitía desesperación. No sentía miedo, sabía que el Señor me había permitido estar allí para mostrarme algo. Frente a mí aparecieron unas enormes rampas parecidas a resbaladeros. Vi cómo varias personas eran colocadas sobre ellas. Con horror observé que una tras otra comenzaban a deslizarse sin poder detenerse hasta caer en un abismo profundo que parecía no tener fondo. No podían sujetarse, nadie lograba regresar. Era como si una fuerza irresistible las empujaba hacia ese lugar de condenación. En mi mente resonaban las palabras del profeta Jeremías. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Jeremías 32:12. La escena era aterradora. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, también vi algo completamente diferente. Había ángeles. Vestían túnicas blancas que resplandecían con una luz imposible de describir. Algunos no tenían alas. Reconocí cómo se veían algunos de ellos, porque eran los mismos que el Señor me había permitido ver anteriormente mientras oraba en la iglesia y en mi casa. Su sola presencia transmitía paz y autoridad. Entonces uno de aquellos ángeles caminó hacia mí. Era alto de aproximadamente 1,90 m. Tenía el rostro perfecto, la piel morena y una expresión llena de firmeza, pero también de compasión. Cuando estuvo frente a mí, levantó el dedo índice de su mano derecha, como quien está a punto de comunicar un mensaje que no admite dudas. Después pronunció una frase que atravesó mi corazón: tu mamá murió. Aquellas palabras resonaron dentro de mí como un trueno. En ese mismo instante desperté, mi corazón latía con fuerza. Permanecí sentada sobre la cama durante varios minutos intentando comprender lo que acababa de vivir. Entonces el Espíritu Santo comenzó a hacerme entender el significado de aquella revelación. Mi madre había muerto físicamente muchos años atrás. Eso ya lo sabía, pero el mensaje del ángel iba mucho más allá. Comprendí que hablaba de la muerte eterna. La tristeza invadió mi corazón. Recibí la respuesta que durante 5 años había esperado recibir. Sin embargo, entendí que Dios no me estaba mostrando aquello para destruirme, sino para despertarme. Aquella revelación cambió por completo mi manera de ver el Evangelio. Sabía que el cielo y el infierno son una realidad. Comprendí que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Comprendí que nadie puede jugar con el pecado pensando que nunca llegará el momento de rendir cuentas delante de Dios. Pero también comprendí algo más. Tenía que hacer algo con aquella revelación. Decidí dedicar mi vida a advertir a otros, a compartir el Evangelio con mucha urgencia, a hablarles del amor de Cristo antes de que fuera demasiado tarde.
Cada persona que aún respira tiene una oportunidad para arrepentirse. Mi madre ya no podía volver atrás, pero millones de personas todavía sí. Ese pensamiento se convirtió en una carga permanentemente dentro de mi corazón. Desde ese día oré con más intensidad por mi familia, por mis amigos y por todas las personas que Dios pusiera en mi camino. Ya no quería que nadie llegara a la eternidad sin haber escuchado el mensaje de salvación. Mi dolor encontró un propósito, entonces recordé las palabras de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese versículo adquirió un significado completamente distinto para mí. Comprendí que el pecado nunca es un juego, nunca es inofensivo, siempre termina cobrando un precio. Vi cómo las decisiones equivocadas de mi madre afectaron no solamente su vida, sino también a toda nuestra familia. Su búsqueda de respuesta fuera de Dios abrió puertas que trajeron sufrimiento durante muchos años. Pero también entendí la otra parte del versículo. La vida eterna sigue siendo un regalo. No puede comprarse, no puede ganarse por méritos. Solo puede recibirse por medio de Jesucristo. Esa verdad transformó mi misión. No deseaba que otras familias vivieran el mismo dolor que nosotros habíamos experimentado. En medio de mi tristeza encontré un propósito. Comprendí que no existe decisión más importante que aquella que determina dónde pasaremos la eternidad.